hablando de lo que es la preexistencia. La preexistencia antes de la encarnación. La palabra encarnación es antes de tomar carne, antes de nacer. Antes de tú nacer, tú eras un espíritu con Dios. La preexistencia antes de la encarnación. La preexistencia de Cristo antes de su encarnación, es decir, antes que tomara un cuerpo, antes que tomara un templo, antes que tomara un tabernáculo. Me preparaste un templo, me preparaste un tabernáculo, le dijo. Pero antes de tomar ese cuerpo, el Señor era la imagen en el mundo espiritual de Dios invisible. El primogénito de la creación. No es que Dios tenga una imagen, porque Dios es espíritu. La Biblia habla en un lenguaje figurado, en un lenguaje remés, muchas veces. Habla en un lenguaje, mi hermano, para que nosotros, nos habla como niños, para que nosotros le podamos entender. Y dice muchas veces, ¿verdad? Dice, el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habite el abrigo. La pregunta es, ¿habían abrigos para ese entonces? No existían. No existían abrigos. Lo que habían eran unos mantos, los talí. A eso que se le llamaba abrigo era para calentarse. Pero no existían los abrigos. Entonces en nuestra cultura vino la traducción y le puso abrigo, ya que era para calentarse, porque aquí no hay talí. Y para que esta gente lo entienda, vamos a poner abrigo, que eso es lo que nosotros utilizamos para calentarnos. El que habita el abrigo del Altísimo, no, lo que está diciendo es el que habita bajo la cobertura, es decir, el talí, el manto de Dios. El que habita bajo la cobertura de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará. El que habita bajo la cobertura del Altísimo morará bajo la sombra. La palabra sombra es la imagen de Dios. Así que la Biblia habla en un lenguaje figurado para que todos le podamos entender como niños. En las traducciones, ¿verdad? Así se puso. El que habita el abrigo, no existían abrigos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La pregunta es, ¿existían lámparas para entonces? No existían. ¿Qué es lo que habían? Eran unas antorchas. No existía ni tan siquiera el candil. Bueno, era parecida a las antorchas, ¿verdad? Pero no eran candiles. No eran las lámparas que conocemos de mano. No eran las lámparas que ahora colgamos en los techos, mi hermano. No eran las lámparas que hoy en día conocemos. En el mundo moderno, no existía la lámpara, pero está hablando en un lenguaje figurado. Dice, no nos vamos a sentar a la mesa, le dijo Saúl, hasta que manden a llamar a David, ve a traerlo. ¿No tienes un hijo más? Sí, tengo uno, pero está allá cuidando las ovejitas. No, pero no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga y se siente con nosotros. Si no, no nos vamos a sentar a la mesa. Y aparece una y otra vez la palabra mesa. La pregunta es, ¿existían mesas? No existían mesas. Y en la Santa Cena, ¿verdad? En esos cuadros inventados por la mente humana, hermano, dibujan una gran mesa en la Santa Cena, ¿verdad? Cuadro de la Santa Cena, la gran mesa con el pan inflado. Conocimiento terrenal. Pero dice, no nos vamos a sentar a la mesa. No existían las mesas. Está hablando en un lenguaje figurado para que la gente entienda. Y quien lo puso así fue la traducción, no la Biblia, ¿verdad? No la Biblia inspirada por Dios. Y después dice, en otra ocasión, ¿verdad? Dice, cuando yo hable con un profeta, le voy a hablar por sueño y por visión. No así como mi siervo Moisés. A él le voy a hablar cara a cara. Dice, la mano de Dios vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel. La pregunta es, ¿Dios tiene manos? Dios no es un hombre como nosotros. Él es espíritu, dice la Biblia. Dice Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a dar a conocer al Padre en este mundo físico.
Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué es invisible? Porque Él es espíritu. Él no tiene manos. Un espíritu no tiene una mano como la suya, ni como la mía. Un espíritu no tiene cara como la suya y la mía. Dice, como se voy a hablar cara a cara. Está hablando en un lenguaje figurado. No sé si me estoy dando a entender. Lenguaje figurado. El lenguaje figurado. Porque dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, ya lo hemos hablado, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cómo es que era Dios y a la misma vez era con Dios? Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Ya aquí dice, yo soy el Aleph y la Tau. A eso se está refiriendo. En la traducción no se podía poner Aleph y Tau, que es la primera y última letra del alfabeto hebreo. En la traducción, ya que es griega la traducción, tenían que ponerse la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿verdad? Que es la alfa y la omega. El ser humano es eterno. Ya existía preexistencia. Ya existía antes de existir. Es decir, ya existía antes de nacer. Todas las cosas que usted mira en la Biblia ya existían antes de que vinieran a manifestación en este mundo natural. Ya existían. Cuando usted mira que hay una Jerusalén aquí abajo, en la tierra, es porque ya hay una nueva Jerusalén preparada en el cielo, pero en el cielo no entrará ni carne ni sangre. Es decir, de que en el cielo no puede entrar la materia. Es decir, de que no es que está la nueva Jerusalén en un edificio en el cielo. Lo que hay en el cielo es un diseño. Pero para que ese diseño venga a la tierra, para que alguien lo traiga a manifestación, se tiene que construir aquí en la tierra. El tercer templo. Escuche eso. Pero para que eso ocurra, primero el templo, primero Jerusalén tiene que ser destruida, tiene que ser quemada, tiene que ser saqueada, así como está en la profecía. Por eso va a haber una nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Cuando dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, parece que, donde dice que el apóstol Juan mira descender del cielo a la nueva Jerusalén ataviada como una esposa para su marido, como una novia. Cuando ve a la nueva Jerusalén descender del cielo, lo que está viendo es, así como lo vio Moisés, el tabernáculo. No es que existía de manera literal, no es que existía de manera material, porque la materia no puede heredar el cielo, no puede entrar en el cielo. Todo es espiritual, todo es espíritu allí. Así que cuando habla de la nueva Jerusalén se está refiriendo a un diseño. Pero para que ese diseño se manifieste aquí en la tierra, Jerusalén actual tiene que ser destruida. Por eso dice que en la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 11, el verso 2, los gentiles se van a meter a Jerusalén, van a hollar la ciudad santa, 42 meses, es decir, 3 años y medio. La persecución, la gran tribulación, van a destruir la ciudad, y entonces cuando se haya destruido, entonces es que viene el diseño de Dios. Lo nuevo viene. Decía que todas las cosas que existen aquí en la tierra tienen que ver ya con un diseño en el plano espiritual. Todo lo que existe, hermano, tiene figura, representación de algo. Fíjese bien, aquí abajo hay una Jerusalén porque ya existe una nueva Jerusalén, un diseño. Aquí abajo hay ríos, porque en el cielo dice la Biblia que hay ríos. No de manera literal, ya lo hemos hablado, pero existe el río. Así que lo que existe aquí en el mundo material, hermano, solamente es una sombra del mundo espiritual.
Lo más real aquí no es el mundo literal, natural, que usted puede ver con sus ojos, que usted puede tocar con sus manos. Lo más real, porque la Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El mundo espiritual es que sustenta el mundo material. Es una sombra del mundo espiritual. Todo lo que viene a manifestación aquí en la tierra natural, en este mundo literal, hermano, es una manifestación, una sombra del mundo invisible. Aquí hay ciudades porque allá hay ciudad. Eso dice la Biblia. Aquí hay ejércitos porque allá hay ejércitos. Aquí hay jueces porque allá hay un juez. Aquí hay abogados porque allá hay abogados. Jesús es nuestro abogado. Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Aquí hay ejércitos porque allá hay ejércitos, los ángeles. Eso dice la Biblia. Aquí hay ríos porque allá hay ríos. Aquí hay árboles porque allá. Dice la Biblia en Apocalipsis de que allí, dice que el apóstol Juan vio un árbol, dice, y que las hojas de ese árbol servían para la sanidad de las naciones. Estamos hablando, hermano, de que todo lo que tú miras en este mundo literal es una figura del mundo espiritual. Todo, todo. Hay creaciones y todo lo que vino a manifestación, te decía. En Génesis, cuando Dios dijo, vamos a hacer la luz, ya existía una luz. Verso 14, las lumbreras de los cielos, el sol es la que trae la luz del día. Pero antes de eso, Dios había dicho en el verso 3, hágase la luz, y fue la luz. Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Ya había una luz espiritual. Y por eso dice de que esa ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brille en ella, sino que el mismo Cordero es su lumbrera. Es decir, una luz espiritual. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. Una luz espiritual. Antes ya existía una luz espiritual, antes de que existiera la luz que usted puede ver, que a través de la cual viene el día. Todo en el mundo literal es la sombra de un mundo espiritual. Ya sea en la esfera, hermano, mala o la esfera buena de Dios, en el mundo espiritual de Dios, o en el mundo espiritual del Hasatán. Hay diseños en el cielo, pero hay diseños en el infierno. Y lo creo, no creo Dios. En Génesis usted va a ver toda la creación de Dios. Cuando Dios dijo, hágase la luz. Cuando Dios dijo la palabra Vayomer, que aparece 10 veces en Génesis, es una palabra que dice, y vino a existir. Fue llamado a existir. Vayomer, sale de la palabra Valle. Por eso es Vallejí o Vayomer, sale de la misma palabra Vallicra. Vallicra. Vallejí. Vayomer. Vallicra significa llamados. Lo que Jesús estaba llamando es las cosas desde el mundo invisible, las estaba llamando a la tierra. Levítico significa llamado, no significa Levítico solamente. La palabra Levíticos en la Biblia original es Vallicra. Significa llamados. Dios llama a las personas. Así que lo que Jesús estaba haciendo con la palabra Vayomer, que tiene que ver con Vallequí o Vallicra, mi hermano, que es la misma raíz. Allí lo que el Señor estaba haciendo es llamar desde el mundo invisible al mundo visible las cosas. Es decir, las cosas ya existían. Lo que Jesús hizo es, con su palabra, el verbo de Dios, traerlo a manifestación en este mundo literal. Por eso allá hay ejércitos aquí también. Hay ríos aquí también. Hay árboles, aquí también hay árboles. Aún los animales tienen imagen de algo. Imagen y semejanza. Fíjese usted, vea usted las personas están debatiendo hoy en día, ¿verdad?
Hoy en día están debatiendo de que qué significará, ¿verdad? Dice el Leviatán, el gran monstruo marino. ¿Saben qué es un demonio? ¿Será un cocodrilo? ¿Será un dinosaurio? ¿Será un hipopótamo? ¿Qué es el Leviatán, el gran monstruo marino? Fácil. Y grandes teólogos, mientras están debatiendo, qué fácil es, hermano. En el hebreo, simplemente, el hebreo, la palabra Leviatán, lo que significa es ballena. Ballena, sin estarle dando tanta vuelta. Hay gente de que busca y busca, ¿verdad? Como aquel hombre. Como aquel hombre que le dice, el carcelero le dice, si antes de llegar la mañana, si logras escaparte de esta cárcel de máxima seguridad, entonces quedas libre. Antes de que llegue la mañana. El hombre, cuando el guardia se fue a dormir, el hombre trata de escaparse y trata de buscar una rajadura, un hueco por donde salirse. Trató de romper y rajar los barrotes, no pudo. Trató de hacer un hueco, un hoyo, un túnel en el concreto, pero no pudo, era imposible. Y el hombre trató y toda la noche trató de escapar, pero no pudo. Después llegó el guardia la siguiente mañana y le dijo, ¿no te pudiste escapar? No, le dijo, no pude. Y ya el guardia había tomado la llave. Mira, le dijo, yo la había dejado en la puerta para que tú salieras. Te había dejado allí la puerta abierta, es decir, ahí estaba la llave. Pero él buscó y no pudo. Así le pasa a la teología occidental. Hoy en día estudia, pero sigue negando el hebreo. Y mientras hay teólogos occidentales de que no saben qué es el Leviatán, ese demonio, monstruo marino, ¿verdad? Que es una representación, es fácil. En el hebreo lo que significa Leviatán es, sin estarle dando vuelta, es una ballena. Es decir, de que si la Biblia lo está presentando como un demonio, la ballena es representación de ese espíritu demoníaco. Por eso habla también en la Biblia de lo que es, les dice, les doy poder para hollar serpientes y escorpiones. No está hablando del escorpión literal, pero el Señor se estaba refiriendo a demonios. Es decir, de que la serpiente y los escorpiones son representaciones del mundo espiritual, de demonios, de las figuras de demonios en el mundo espiritual. Por eso cuando usted se va a la Biblia, usted va a ver de que la Biblia habla del hurón, habla del erizo, habla de la rata, habla de las ranas que representan espíritus de mentira. En una ocasión les dijo, ¿verdad? Y la primera vez que se ve la rana, mi hermano, y que aparecen las ranas documentadas como tal, ¿verdad? Es en las plagas que se le dio a Egipto. Y la rana lo que representa es un espíritu de mentira, espíritu de engaño. Acá manda llamar al rey Josafat. Es decir, el rey de Israel, que era un hombre pagano, manda llamar al rey de Judá. Se habían dividido, pero allí están unidos. Acad con Josafat. Josafat era un siervo de Dios. Pero allí se une con Acad. Porque Acad lo convocó para ir a la guerra contra Ramón de Galad. Y ahí lo que Acad tiene son un montón de falsos profetas mentirosos. Y los falsos profetas de Baal y de Acera, porque él estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel. Jezabel significa maestra de Baal. Adoraba a Baal. Baal era una deidad cananea, una deidad pagana, mi hermano, un demonio, un principado del infierno. Y ese demonio había contaminado tanto, pero tanto, que habían tantos falsos profetas y estaban matando a todos los verdaderos profetas del Señor. Hoy en día en las congregaciones donde usted ve de que no se permite la profecía, donde no se permiten los profetas. La vez pasada le estaba hablando que la iglesia ha querido cambiar muchos ministerios que aparecen en la Biblia, pero han querido poner ministerios que no aparecen en la Biblia. Así que donde usted mira de que no aceptan a los profetas, es porque la falsa profecía está operando allí. Está operando el espíritu de Jezabel, que es el espíritu que persigue a los profetas de Dios, a los verdaderos profetas.
el que hayan muchos falsos profetas no significa que usted deje de confiar en lo que Dios ha dicho, porque Dios puso para la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso no lo puede romper usted ni nadie. Eso no lo podemos romper nosotros. Eso está en la Biblia y así está. Ahora, estamos hablando de representaciones. Dice de que acá tenía tanto falso profeta, pero tenía encarcelado al verdadero profeta de Dios. Pero Josafat, el rey de Judá, que se había unido con él le dice, no, aquí ya hemos escuchado a estos profetas que tú tienes, ¿verdad? Porque hubo un falso profeta que agarró y hasta hizo un show, agarró unos cuernos y le dijo, sube porque Dios te dio la victoria. Sube. Y así como con estos cuernos tú los vas a cornear, le dijo. Tú los vas a vencer. Sube, en otras palabras, que ya Dios ya te dio la victoria. Y Josafat le dice, no, le dice, ¿verdad? El hombre era un hombre de discernimiento, un hombre que temía a Dios. Y le dice, pero no tienes un profeta de Jehová, es decir, un profeta de Yahweh, un profeta verdadero. No quiero la farándula de los profetas mentirosos de Baal. Baal lo que significa señor, un amo también, un esposo. Y hay personas que dicen Señor, que también significa así Baal. Señor, no todo el que me dice Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo el que hace, dijo Jesús, la voluntad de mi Padre. Y hay muchos Señor, la pregunta es ¿cuál Señor? Hay tanto falso profeta hoy en día. Y hay, hermanos, profetas de Baal de que Señor, y estaban clamando, ¿verdad? Y clamando, y Elías los avergonzó. Usted conoce la historia, pero para ese momento tienen al ancianito, al profeta de Dios, encarcelado. Y los profetas mentirosos están profetizando. Y Josafat le dice, no tienes un verdadero profeta de Jehová aquí. Y le dice, sí, yo tengo allí a uno, pero no me gusta que él me profetice, porque cada vez que me habla, que me profetiza, no me dice lo que yo quiero escuchar, en otras palabras. Hay personas que lo que quieren es que les profeticen que les va a ir bien, que Dios les va a dar $1,000,000. Y cuando viene la profecía verdadera, por eso rechazaron a Jeremías, por eso rechazaron, hermano, a tantos profetas de Dios. Porque la verdad, muchas personas no quieren ser confrontados con la verdad. Pero es mejor herir con la verdad que matarlos con una mentira. La mentira lleva a las personas a la muerte espiritual. El error, el engaño. Y le decía que la rana representa el engaño, la mentira. Porque el profeta de Dios que estaba encarcelado, porque allí estaba operando Jezabel. Perseguían a los profetas de Dios y los mataban y los encarcelaban. Y los que operaban eran los falsos profetas de Baal. Así que hoy en día, cuando hay líderes que no permiten a los profetas, hay profetas que los tienen encarcelados. Porque no, aquí tú no vas a hablar, aquí tú no vas a venir a profetizar. No aceptan el ministerio profético. Y por eso el pueblo no tiene directriz, no tiene dirección. Porque allí está operando el espíritu de Jezabel, que es el espíritu que persigue a los profetas. Así que le dice, no, tienes un verdadero profeta de Jehová. Sí, le dice, pero él cada vez que me habla, no me habla lo que yo quiero escuchar. No, pero vamos a consultarlo. Así que lo van a traer. Y el mensajero del rey le dice, mira, yo te aconsejo de que cuando tú profetices y hables conforme a la palabra de los demás profetas. Para que te vaya bien. Imagínense. Esa es la tentación hoy en día. Cuando tú hablas lo que todo el mundo habla, todo el mundo te acepta. Cuando hablas de lo de otros, dicen que tú eres un hereje. Se te levantan en contra, te critican, te murmuran, te persiguen. Ese es Jezabel. Es el mismo espíritu de Jezabel operando en estos tiempos. Se persigue a los verdaderos que hablan la palabra de Dios. Y le dijeron, mira, habla conforme a la palabra de los falsos profetas, es decir, de los profetas de Baal, para que te vaya bien. No, le dijo él, ¿verdad? Vive el Señor, que lo que Él me dé, eso es lo que voy a hablar. Pero cuando está enfrente del rey, le dice,
Dime qué es lo que Dios te muestra. Dice, yo vi en el mundo espiritual. Vio una visión. Yo vi en el mundo espiritual. Dice de que habían una reunión y dice de que se escuchó una voz del cielo, Dios hablando, ¿quién dirigirá a la guerra a Acab? ¿Quién lo dirigirá? Lo dirigirá a Ramón de Galaad. Es decir, hay un decreto de que ese hombre muera, que ese hombre pague, porque se ha levantado en contra de los profetas del Señor. Así que, ¿quién de ustedes lo va a dirigir para que vaya a la destrucción? Y apareció un espíritu diciendo, yo lo voy a hacer. Y le preguntaron, ¿cómo lo vas a hacer? Y él dijo, yo voy a hacer un espíritu de mentira, un espíritu de engaño en la boca de sus profetas. Así que esos profetas le hablaban mentiras. Sube que Dios te ha dado la victoria. Entonces, el hombre, a pesar de que escuchó la palabra de Dios, no hizo caso. Fue a la guerra conforme a la palabra que le habían dado los profetas mentirosos. ¿Y qué es lo que pasó? El decreto en el cielo. Se murió, lo mataron. Porque fue un espíritu de engaño que lo dirigió a la guerra. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 16, el verso 13. Apocalipsis capítulo 16, el verso 13 dice de que vio, el apóstol Juan vio en visión, vio salir, dice, de la boca del dragón, de la boca del anticristo, de la bestia, y de la boca del falso profeta, dice que vio salir 3 espíritus, 3 demonios, 3 espíritus a manera de ranas, que eran espíritus de engaño, espíritus de mentira, espíritus que fueron, dice, a engañar a los reyes de la tierra para convocarlos a la guerra, a la tercera guerra mundial, el Armagedón en Armegido, en el monte de Megido, un valle en Josafat. Se conecta con Josafat porque eso está en el valle de Josafat, en los campos de Judá, en las afueras, ¿verdad? Así que cuando hablamos de espíritus que tienen una imagen, estamos hablando allí de rana. Los espíritus de la rana, es decir, que la rana en este mundo literal es una representación de demonios, espíritus de mentira. 3 espíritus a manera de ranas que salieron para engañar, porque eran espíritus de engaño, espíritus de mentira. Y hay personas que hasta tienen, ¿verdad?, mascotas de rana. Son representaciones del mundo espiritual. Todo tiene imagen de algo, hermano. La ballena, lo que tiene representación del leviatán, que es un espíritu. Habla por eso de principados, del hurón, de la bubilla. Habla del erizo, del cuerpo espín. Habla de la rata, habla del murciélago. Animales de la oscuridad, de la noche, de las tinieblas. Por eso Dios puso animales que eran kosher y animales que eran inmundos. También inmundos. Que la gente no los podía comer. Porque cuando los consume y los come, se enferman. La mayoría de personas que están enfermos son por causa. No estoy hablando de situaciones que están ocurriendo en este tiempo. Generalmente, en todos los tiempos, la gente se ha enfermado más por las cosas que come, hermano. Y Dios, cuando prohíbe ciertos alimentos, es por una razón, ¿verdad? No es como alguien dijo, no, pero así como dice el apóstol Pablo, que cuando yo voy a comer algo, ¿verdad?, pon cuchillo a tu garganta y yo oro y se santifican los alimentos. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es de que usted no puede comer cerdo. Usted no puede, como así interpretan al apóstol Pablo. No, yo oro, santifico los alimentos y se hacen santos. Pon cuchillo a tu garganta. No es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Él no está hablando en ningún momento, en ese momento, no está hablando de animales inmundos que Dios ha prohibido. Sino que está hablando en el contexto bíblico, cuando usted se va a la Biblia, de lo que es sacrificado a los ídolos. De eso es lo que está hablando.
Que son dos cosas bien diferentes. Pero eso no necesita una discusión en el mundo real. Las cosas que Dios ha prohibido, el apóstol Pablo no las podía comer. Y hay personas de que han agarrado ese versículo. No, pero el Señor le dijo a Pedro cuando le mostró reptiles y todo tipo de animales cuadrúpedos, le dijo, mata y come. Pero si le mostró animales reptiles y cuadrúpedos, usted no se puede comer un caballo hoy en día, ¿verdad que no? Usted no se puede comer una rata. Entre los reptiles no se puede comer una serpiente, no lo puede hacer. No lo puede hacer, así que no lo saquemos fuera de contexto. Lo que el Señor le está diciendo es, tienes que aceptar a los gentiles, no se está refiriendo a comida, sino que utilizó lo más inmundo para Pedro para tocar su alma. Pero no se está refiriendo a comidas en sí, sino a los gentiles. A los gentiles para ese tiempo, pero que después no iban a ser gentiles, sino de origen gentil. Iban a ser Israel, uno con Israel. Así que no lo saquemos fuera de contexto. Cuando Pablo dice, yo oro y los alimentos se santifican, no se está refiriendo a alimentos que Dios ha prohibido. Es decir, usted no puede orar por un cerdo, por una salchicha para comérsela y bendecir esa salchicha. Padre, yo te pido que tú bendigas este cerdo, ¿verdad? Y para adentro a comer cerdo. Cuando Dios ha dicho, no te lo puedes comer, porque es inmundo. No lo puedes hacer. Usted no puede bendecir lo que Dios. ¿Cómo usted se va a levantar a orar y a bendecir aquello que Dios le ha dicho que usted no se lo coma? La representación en el mundo espiritual. El cerdo tiene una representación en el mundo espiritual. La lechuza, la palabra lechuza es la palabra Lilith, que es un demonio de la oscuridad. Sale de la raíz Laila. Laila, que lo que significa es oscuridad. Significa tinieblas. Por eso la lechuza se mueve solamente en las tinieblas, en la noche. Así como el búho. Son representaciones de espíritu que se alimentan de la fuerza, de la fuerza del hombre, la lechuza. Es un espíritu que se llama el incubo y el sucubo, que se meten en los sueños de los hombres, se meten en los sueños de las mujeres y les hacen sentir placer y les llaman sueños húmedos, pero son una malicia, son demonios que se les meten en los sueños. Lechuza es la palabra Lili, que sale de la palabra Laila, de la raíz Laila, tiniebla. ¿Por qué? Porque aún los animales tienen representación en este mundo literal desde el mundo espiritual. Por eso usted va a ver en sentido bueno, en sentido positivo. Dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué un cordero? Porque el cordero, mi hermano, es el único animal que no pelea en contra de la muerte. Todo animal, todo ser viviente pelea en contra de la muerte. Cuando una persona se está muriendo, se retuerce y batalla porque no se quiere morir. No hay nadie con sus sentidos bien puestos que se quiera morir. Yo tuve la oportunidad de ver, hermano, un animal en una ocasión, cuando lo hicieron pedazos, un cerdo, un cuadrúpedo. Un cerdo era. Lo hicieron pedazos y en el momento donde los destazaban y donde hacían esas cosas tremendas, y que yo lo vi con mis ojos. Y era un niño pequeño, tenía como 10 o 11 años. Cuando lo hicieron pedazos, lo hicieron tan rápidamente, entre varios lo hicieron pedazos. Y la parte del pecho todavía latía su corazón. Solamente el pedazo que había quedado y donde estaba el corazón todavía estaba latiendo, aunque ya lo habían hecho pedazos. Es decir, no se quería morir. Usted agarra una gallina y la destaza, hermano, o agarra una gallina, la sacrifica, la desgolla para hacer los tamalitos, ¿verdad? Y cuando la gallina está siendo sacrificada, entonces comienza a patalear, comienza a aletear, comienza a pelear en contra de la muerte porque no se quiere morir. No se quería morir. Usted agarra una serpiente y la hace 7 pedazos, la hace muchos pedazos, y aún todos los pedazos que se quedan moviendo porque no se quería morir. Todo animal pelea en contra de la muerte, pero aquí hay algo, solamente un animal, solamente un ser vivo no pelea en contra de la muerte, y ese es el cordero.
Es tan pero tan humilde que Dios por eso escogió al Cordero para el sacrificio en el Antiguo Testamento. Y Jesús es la figura de un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el cordero es tan humilde de que aun cuando lo sacrifican, va perdiendo su sangre, va perdiendo toda su sangre, va muriendo poco a poco, hermano, y solo va cerrando sus ojos lentamente, pero no se mueve, no pelea en contra de la circunstancia. Es tan humilde que no pelea en contra de la situación, es tan humilde que no pelea en contra de la prueba. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En sentido positivo, es una figura. Así como cuando dice de que en el mundo espiritual hay seres vivientes, ¿verdad? Los 4 seres vivientes, los querubines, los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, dice de que ellos tenían, dice, lo vieron algunos profetas como Isaías, Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel. Parece que Jeremías, no me recuerdo quiénes más lo ven, pero hay esos querubines, esos seres vivientes, dice que tenían cara de hombre. Tenían también rostro de águila, una cara de águila. La apariencia, la figura de un animal. Espérense un momento. La pregunta aquí es, ¿quiénes fueron hechos primero? ¿Fue el mundo espiritual en la eternidad o fue las cosas que vinieron a manifestación aquí, los animales? ¿Quiénes fueron creados antes? ¿Fue el águila aquí en la tierra o fue en el mundo espiritual el ser viviente? ¿Quiénes fueron creados antes? Por supuesto, todos lo sabemos, que en la eternidad estaban esos seres vivientes. La eternidad es antes del tiempo, es decir, antes de que se manifestara Génesis, antes de que viniera la creación de los animales. Esos ángeles, esos seres vivientes fueron creados antes. Fueron creados antes. Pero dice que ya existía el rostro del águila, el rostro de un becerro, de un toro joven, y el rostro de un león. Son figuras de animales. Es decir, de que cuando Dios crea al león, animal, a un águila, un animal, y a un becerro, a un toro, ¿verdad? En el mundo literal, en este mundo natural, en el huerto del Edén, cuando Dios los crea, los estaba haciendo a imagen y semejanza de algo que ya existía en el mundo espiritual. Los 4 seres vivientes ya tenían esa figura y ese rostro. Es decir, de que todos, aún los animales, tienen figura de algo del mundo espiritual. Así también, hermano, solamente el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso usted debe de respetar y volver a esa imagen a través de la palabra de Dios. Por eso debemos de volver a esa imagen a través de la palabra de Dios. Conquistar todo el carácter de Cristo, el charaxa, la imagen del Señor. Amén. Pero hablando de lo que es, hermano, lo que es la eternidad, la preexistencia del hombre, la existencia antes de la existencia, es decir, la eternidad de la raza humana. Dios dice en Eclesiastes 3:15, aquello que fue, ya es. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios